Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, ¿qué tal, estimados broyentes, personas paísticas? Soy Guillermo López que nos habla. Lucía Márquez esta semana no puede estar con nosotros y como corresponde a un programa que me encargo de conducir yo, el presentador número 2, pues va a ser un programa muy bro, como vais a ver enseguida, ¿no? Plagado de fútbol, plagado de Florentino Pérez, plagado del Papa, cosas que nos gustan a los bros, cosas que los bros estamos felices. El otro día iba corriendo, intentando medio correr por una pista ahí un poco turbia que hay en el jardín del Turia, en el jardín de Valencia más importante, ¿no? Una de las muchas cosas que Juan Roch y su familia han dado a la sociedad valenciana. Y entonces vi a dos que estaban ahí hablando, que eran los dos, pues yo creo que eran de Masarrochos, y entonces cuando se pusieron a correr, los tíos muy bros, ahí muy cachas y tal, para ponerse a correr lo que dijeron es, let's go, y se pusieron a correr, y yo pensé, madre mía, o sea, el mundo bro que ahora lo invade todo más. Y desde entonces yo cuando me pongo a correr, el poco tiempo que puedo hacerlo, mentalmente me digo a mí mismo, let's go, pues eso es lo que vamos a hacer hoy, let's go, un programa como Dios manda, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros a Marta Meneu. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, tengo que decir que la versión Gen Z de Let's Go es un poco puedo con todo, que es una cosa que dijo una influencer en Andorra mientras O sea, tenía pues que hacerse el al ánimo de empezar a hacer hacer vídeos. ejercicio. Ah, vale, o sea, Sí, al empezar a hacer ejercicio, Dios, puedo con todo. Vale, sí, vale. sí, y empezó a gritar como en el coche, yo puedo con todo, y entonces se quedó como esto para la Gen Z. Entonces sería un poco el equivalente. Luego, si pudiera gritar algo, diría, qué coñazo, no me apetece nada. Sería mi comienzo cada vez que empiezo a correr, pero bueno, veo que la gente es más motivacional en el mundo más moderno. Y Andrés, vos también nos acompaña. Andrés, ¿cómo estás? Estava pensant que hi ha un influencer de futbol Mm. que en compte de dir let's go diu here we go. Bueno, Here we también me go. gusta, también me gusta. Quan anuncia un fitxatge, normalment inventa. No? Aquestes coses que fan els influencers d'inventar-se fitxatges de que Mm. se suposa que ells coneixen Ah, es els rivals. el Fabrizio Romano, ¿no? Exactament, exactament. I diu, El here we Atleti go. hace poco hizo una parodia de ese Here We Go. I qui va fer una El paròdia? Atleti, cuando le contestó al Ah, Barça con una serie de ah, tweets, parodia y tal, imitaba la frase esta de Here we go. here we go. Here we go, here we go. Ah, here we go es lo que vamos a decir, ¿no? Vamos El senyor completament encocat, enfarlopat. No? Ai, Muy bien. Pues como nosotros, nuestro rollo es ese, claramente. Y nuestro target, siguiendo con la que decimos, también claramente es ese, señores encocados de gimnasio. Así que vamos allá. Bueno, el primer tema que teníamos pensado es un tema de un señor que también habla inglés perfectamente, ¿no? De hecho, le han hablado en inglés para gran escándalo de parte de la sociedad española para no hacerlo en español, ¿no? Por parte de Junts, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, precisamente para decirle que hable un poco más en catalán porque el Papa nos ha visitado Madrid y eso ha generado pues, todo tipo de scoops periodísticos y de emoción periodística. Luego se ha ido ya a otros sitios que no son Madrid y no nos importan tanto, pero en el momento en que grabamos, pues también es importante que lo sepan nuestras personas periodísticas. Este es un programa particularmente desubicado en el tiempo, así que es posible que pasen cosas cuando se está grabando este programa y que luego pasen más cosas. Entonces, tampoco nos importa y vamos a intentar hacer temas intemporales que resistan precisamente ese paso del tiempo. Bueno, en fin, el Papa ha empezado su visita a España, ha hablado en el Congreso de los Diputados, todo el mundo estaba muy de acuerdo con él, a pesar de que decía cosas mutuamente incompatibles entre los dos bloques que llevan pegándose leches pues, por como mínimo 15 años, ¿no? Por decir, desde que empezó el sistema democrático español. Ha hecho una especie de performance surrealista con gente como Manolo Lama y Paco González celebrando meter goles a puerta vacía o algo así. Y, en fin, nos ha deparado grandes momentos. Y sobre todo ha hecho una cosa que es una especie de lo que podríamos llamar la catoliquización de la sociedad, si queréis, una especie de pesodización inversa o otra o complementaria con la propia pesodización, en la cual hemos descubierto que ahora ser católico es ser de izquierdas, pese a lo cual la gente que iba en masa, o no sé si en masa, pero la gente que mayoritariamente ha ido a ver al Papa y a aplaudirle estos días en Madrid, pues yo no diría que sea el voto objetivo de la izquierda en Madrid si se queda voto objetivo de la izquierda en Madrid, pero en fin, puedo equivocarme. Sí, o sea, yo he descubierto que a pesar de ser de una generación un poco como que se toma todo a risa y es un poco como le da igual todo, me he dado cuenta que me enfada especialmente el tema del Papa, ¿eh? No me lo hubiera, o sea, es como que me ha dado un poco la sensación, ya la semana pasada, por ejemplo, hablamos de Bad Bunny, pues me ha dado la sensación que era día tras día hablar del Papa, pero además como que me ha sorprendido un montón
el blanqueamiento que se ha dado, o sea, que la cadena SER haya hablado de manera como más dura, si se puede decir, entre comillas, que por ejemplo la Uno u otros medios, yo estaba como, o sea, no sé, igual que lo de, o sea, sí que creo que todo el mundo está como bastante escandalizado, o al menos la gente joven, del hecho de que el Papa fuera al Congreso y todo el mundo aplaudiera, o al menos la gran mayoría. Y simplemente creo que fueron Podemos y Venegas fueran los únicos que no fueran. O sea, como que yo no era consciente de que tantos y tantos políticos y tanta, entiendo que gente de la sociedad española está como fenómeno fan del Papa. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, luego hay cosas chulas como lo del estadio del Bernabéu, que es un cuadro, o sea, yo he visto algún vídeo y da vergüenza ajena. Pero a mí eso me recuerda mucho o me da la sensación que están intentando emular un poco porque hace poco me escuché un podcast sobre los evangelistas, que sí que van muy de esto de eventos multitudinarios, de como culto mucho a la persona y tal. Entonces sí que lo del Bernabéu me ha dado un poco la sensación que es la Iglesia Católica intentando un poco también como luchar contra estas nuevas corrientes que a lo mejor en España empiezan a tener como bastante más fuerza. Pero un cuadro y una vergüenza ajena enorme. Además, a lo largo de esta semana vendrá también a Barcelona, es decir, no se acaba, es como son como los Es conciertos de decir, Bad Bunny me preocupa y mucho, está toda la Marta. ciudad paralizada, o sea, Me preocupa la parte que me alegra que alguien que tú, que es inequívocamente de izquierdas, a pesar de ser el Atlético de Madrid, pues no te hayas visto seducida por el Papa, porque es que es una seducción muy no, no, de espectacular, ¿eh? hecho, O sea, el Cholo y su mujer le dieron la mano al Papa y claro, subieron claro. fotos excesivamente contentos. Y ahí tú sí que estuviste a punto de decir, bueno, va, me rindo, me rindo. Y el No, Cholo, pero si es que el a Cholo mí está con el me Papa, ha yo dado mucha también. rabia, o sea, o sea, es como que no sé por qué me ha tocado mucho el que vaya al Congreso a decir lo del aborto y la eutanasia. Y luego se le ocurre hablar del colonialismo en Sudamérica, diciendo que bueno, que la Iglesia lo hizo mal y que la sociedad española también. O sea, es como que el Y ya único está. nacionalismo español que me podía salir no ha sido con el Mundial, ha sido en contra de este señor, ¿sabes? En fin. También está bueno saber eso del nacionalismo español antipapal, Yo, como con Carlos V. Muy bien, Marta. Eso ya es, vamos, un pato di cardinale, nunca mejor dicho. entenc aleshores que si dius que l'únic nacionalisme espanyol que t'ha aflorat és amb això i ja, amb qui vas al Mundial? Amb quina selecció vas? Creo que ya lo hablamos, a mí me da absolutamente igual el Mundial, o sea. No vols que guanyi Espanya? O Es que sea, si no. la eliminan me haré de otra selección, me da un poco igual. O sea, que mentre no l'eliminen vas amb Espanya. Hombre, porque hay jugadores del Atleti. Y Vale, luego, ja Eso si del no, està. me iré con Atleti, Argentina, eso que del está, la Atleti. mitad del Atleti está en Argentina, así que. No hi ha més preguntes, aleshores. O sigui, malgrat aquest desacord amb Marta respecte a aquesta qüestió, he de dir que en tota la història del Papa jo sota signe el que ell ha dit, o sigui, no tinc res a afegir. O sigui, jo estic escandalitzat. Estic absolutament escandalitzat respecte a tot aquest papanatisme general en què s'ha embarcat la societat espanyola i no entenc, a més, per què fer el seguiment? Perquè fixeu-vos que jo fins i tot el tema de Francisco, amb un rotllo que era un rotllo de veritat auster, de veritat diferencial en algunes coses, encara que foren simbòliques, podia fins i tot entendre que una esquerra més preocupada del tema pues, dels immigrants, però no de la retòrica proimmigrant, sinó de l'aplicació pràctica, d'estar ahí a peu d'obra, o de l'ecologisme, o de tractar a totes les persones d'una manera més igualitària, de la pobresa. Bé, tot això en aquest cas, bueno, podia fins i tot entendre que hi haguera una certa credibilitat, però aquest home, l'americà aquest, el prebost aquest, que és un agustinià, que sí, va estar en les missions i tal, però en les missions rotllo con pijo, no? Que per a qualsevol cosa, quan ha d'optar entre la estètica austera de Francisco o la tradicional, se'n va a la tradicional. Entre blanc i daurat, daurat. Arriba a Espanya i comença a dir que el Real Madrid és el millor club del món i no sé què. O sea, Ya, que Eso nos eso ha es molestado una mucho a cosa los que no he tres. acabado de Eso entender nos ha tampoco. molestado Es mucho a como. los tres. o sea, no, sobretot és que dius, eres idiota, o sea, no tens assessor d'imatge, o sea, per què dius esta tonteria? Te pregunten entre Madrid o Barça i has de dir, jo sóc, no sé, de l'Alcoyà, no sé, no tens assessors? És que és de ser idiota, no l'entenc, no? Del Llevant, que ha fet una temporada increïble i tothom el donava per Eso mort. habría Clar, no sé, me mucho pareix... más. Aleshores, m'ha passat a mi, i de sobte aprofite per a respondre algunes coses que en el compte de Twitter ens han preguntat, m'ha passat a mi que amb tot el paparatisme del papa m'ha agradat molt, no?
encara que Guillermo i jo tenim una història antiga sobre això i hi ha aristes, no?, en la nostra relació amb aquesta gent, que ens han demanat en Twitter, expliqueu-la, expliqueu-la, expliqueu-la. Doncs aprofite per a dir dues coses. No l'anem a explicar avui, perquè ja que estem, fem el cliffhanger i ja veurem si l'expliquem algun dia, no? L'últim dia de la temporada, quan anem ahí entre tots a aprendre alguna cosa, o la setmana que ve, un dia que estiguem en l'estudi tots, però ens han demanat que comentem el llibre que és La Bola, sobre la història de Jotdown i l'origen de Jotdown, que arran d'això ha eixit que l'origen és una pàgina web que muntarem Guillermo i jo, perquè Guillermo era molt pesat i me deia anem a fer-ho, anem a fer-ho, anem a fer-ho, anem a fer-ho. I té molta iniciativa, molta capacitat organitzativa, que jo no, i Guillermo se va tirar ahí i ho va fer, no? I aleshores van tindre una pàgina web, que és la pàgina definitiva, que la gent més o menys que segueix aquest podcast coneix, i ahí n'hi havia un foro, i és de veres que en aquest foro és on varen sorgir una sèrie de dinàmiques que donaren lloc a un grup de persones que després muntaren la Jotdown. I com ara s'ha fet molt famós el tema que és de que com la fundadora de Jotdown, que estava en aquest foro, que Guillermo i jo varen conèixer en el seu moment, feia tota una sèrie de coses per atraure els personatges per a que escriguin en la revista, hi ha molta gent que s'ha preocupat. Aleshores, no ho anem a contar avui per moltes raons. La primera és que jo crec que ni Guillermo ni jo encara ens hem llegit el llibre, ¿no? Pero ya això Pero llegiré. he de decir que me gusta mucho, Andrés, que has hecho un cliffhanger que en realidad es lo que hacía también Shizuka en el foro, ¿no? O sea, has lanzado a todos los brolletes, les has lanzado ahí la idea de que, hay mucho que contar, tenemos mucho que decir, nosotros hemos visto toda esta historia de la que está hablando en medio de internet, os podemos decir muchas cosas, pero no hoy. Ya veremos cuándo. Ya Ya veremos veré si lo cuándo. hacemos. Que o si seguís lo que en el hacemos, programa. o si lo hacemos. Que seguís que en el programa. Igual tenéis que escuchar 3 temporadas más hasta que lo contemos. Exactament. I no, i sobretot, però sí que he de dir que m'ha agradat molt que Twitter Espanya hagi estat dedicat a aquest tema més que a la visita del papa. Mentre els mitjans de comunicació estaven en la visita del papa, el meu Twitter almenys estava més dedicat a aquest tema, a preguntar-nos què sabíem, a preguntar-nos què hi havia de veritat, a tal, no sé què. I això he de dir que m'ha agradat, m'ha paregut una cosa molt, molt bona. A més que crec que l'estratègia de resposta i promoció que està fent la gent de Jotdown i el que serà el que, diguem-ne, que és soci fundador de la revista amb la dona aquesta que s'està fent molt famosa ara, des del primer dia, però que, clar, una vegada ella va morir, o sigui, és qui ara té la revista, que és Àngel, que tu i jo el coneguem, i jo crec que és un tio molt llest, un tio molt espavilat, i un tio molt simpàtic, i jo crec que està intel·ligentment utilitzant tot això en el seu benefici, perquè ara, pues això, el veig en Twitter, tothom està parlant d'això. És més famosa Mar de Marchis en alguns àmbits que el papa Prevost, no? Aleshores, bueno, simplement aprofite per a dir que és una part de la història de la visita del papa que m'ha agradat molt, com Jotdown i Mar de Marchis han ofuscat un poc aquesta omnipresència del papa, i aprofite també per a informar que sí, que un dia parlarem de La Bola i comentarem el llibre, però com que encara no se l'hem llegit, pues ja se'l llegirem, no? No està en la nostra prioritat de les nostres vides, no? Perquè tenim records d'aquesta època, hi ha gent que ens divertiren amb ells i gent que li tenim estima i carinyo, no? El propi Àngel, no? Jo crec que és una persona que sempre ha sigut un tio que ha sigut agradable i divertit i llest i amb iniciativa també i tal, no sé què. Bueno, a Álvaro, que Álvaro estaba en la página definitiva Claro. y luego Álvaro acaba trabajando, Álvaro Corazón Rural acaba trabajando en Jotdown. I era, de fet, uns dels puntals Sí, por eso, sí, de sí, la revista. era yo, y es, sí, sí. Per això, i molta gent d'aquest foro, que alguns d'ells els coneguem, que també acaben en la revista, vull dir, o sigui Pero todo eso, que tenim en estima. en algún momento se hablará. Per En algún això, momento. però per a fer un cliffhanger com Mar de Marchis de veritat, hauríem de demanar-li a Guillermo que prometera enviar alguna fotito Digamos. als proyentes, ¿no? O sea Yo que... creo que como fue Andrés el que llevaba el foro, en aquel momento, pues es mucho más adecuado que la envíes tú. Bueno, no sé, Claro. no sé. Porque Claro, no le voy a pedir a ho Marta, deixem ahí, ho deixem ahí. no le voy a pedir a o sea, Marta que la envíe cuando no tiene que velar este entierro, porque Marta no quiere decir, o sea, Ho no podem voy a decir deixar ahí, que no, o sea. que no había nacido cuando el foro se montó, pero poco faltaba, ¿sabes? Como això. comprenderás. Podem fer com Shizuka, que és, si te ocurres, a lo Ya millor tens... veremos, ya veremos, ya Tu veremos. curra-teu, tu ves currant-teu, no? I si te ocurres, no? O sea que... Entonces yo iré a esos bros que os he dicho que me encuentro por el río y dicen let's go, les haré una foto. Ahí tenéis la foto. Pa' vosotros. Els músculs i tal. Exacto. Tu Marta, te coneixies la història? Sí, me la Sí, te contasteis vosotros, de hecho. Claro, claro. I quan te la contarem en el seu dia, te la creyeres? Cregueres que era veritat o pensaves que hi havia un element d'exageració per part de Guillermo i meu a... Ah, yo sí, yo me lo creí. tú vas a escribir, vale, El vale, principio vale. de Internet es que puede dar tantas cosas, yo creo en eso. Perquè jo he de reconèixer que a mi una cosa que m'agrada de tota aquesta història, ja ho comentarem el dia que ho comentem, és que
que hi ha molta gent que jo notava que li contaves un poquet per damunt aquesta història i te miraven com dient, este tio m'està soltant una trola, una exageració, però no, era veritat, era veritat. No? Aleshores, jo, la meva valoració respecte al papa és, sota signe el que ha dit Marta, no? Estic fart i cada vegada més fart d'aquesta esquerreta madrilenya, ja ho vas dir en el següent programa, de fet de manera potser massa vasta, no? Perquè hi ha un clip per ahí corregent on jo dic que estic fins als collons i no m'agrada, no m'agrada. Però estic molt fart d'aquesta gent, el tema del papa tal, o sigui, jo sota en tot el que ha dit Marta, i d'altra banda pense que si Zucca Mar de Marchis 1, Prevost 0, o sea que fenomenal. También pienso que esto es indicativo, porque antes hablabais de Francisco, y claro, cuando llegó Francisco, Francisco sucedió a un papa que a su vez había sucedido a un papa conservador, ¿no? Que fue Benedicto XVI y antes Juan Pablo II. Sí. Entonces fue revolucionario por las formas y por el fondo, ¿no? Porque digamos que los progresistas volvían a estar, los progresistas dentro de lo que es el progresista en la Iglesia, para entendernos, volvían a estar al frente del papado desde la época de Pablo VI, bueno, y Juan Pablo I que estuvo un mes, ¿no? Eh, y luego llega este, que se supone que es el heredero de Francisco, así se reivindica, como una especie de cambio tranquilo, o sea, es un ejercicio de pesoización en toda regla. Pero claro, al mismo tiempo, aunque este evidentemente pues es menos rupturista que Francisco, el contexto es mucho peor para la izquierda del mundo, porque la izquierda está medio muerta, es decir, la izquierda está perdiendo elecciones cada vez en más sitios, en el mundo desarrollado, sacando resultados en casi todos los países terroríficos, tanto la izquierda alternativa como la izquierda socialista o del PSOE, para entendernos, o el equivalente al PSOE, claro, y en ese contexto es donde hay una falta de programa político de izquierdas total y absoluta y clamorosa, diría yo, y es donde este señor yo creo que entra pensando, bueno, por un lado yo, como católico, o sea, como representante del mundo católico, en Europa no, pero es verdad que en Latinoamérica el catolicismo es más progresista de lo que nos podría parecer desde la distancia, aunque solo sea porque toda la ultraderecha se ha ido con los evangélicos, y entonces tienes ahí una contraposición en Latinoamérica que es bastante virulenta, donde es verdad que el catolicismo, parte del catolicismo, le habla a la parte de la sociedad más desposeída, ¿no? A la parte más humilde. Entonces, para referirse a esta gente no puede evidentemente hablar el lenguaje del Opus Dei para entendernos, ¿no? O ese tipo de planteamientos. Y luego, claro, está inmerso en una lucha con los evangélicos, que también están representados en Estados Unidos por gente como Donald Trump y el proyecto, si es que se puede llamar proyecto, a lo que tenga el trumpismo en Estados Unidos, que lo ha hecho muy popular entre la izquierda. Entonces yo entiendo que este hombre, que en realidad ni ha hecho ni ha dicho nada excepcional, a diferencia de Francisco, que sí que creo que dijo y sobre todo hizo cosas que no eran comunes, pues claro, está todo el mundo encantado con él. Todo el mundo de la izquierda, porque es, bueno, como yo, tampoco aparentemente soy capaz de enarbolar o de plantear un discurso que realmente sea rupturista, solo puedo poner con muchos paños calientes, pues que me vengan referentes que antes no venían a lo que parece ser mi ámbito, pues me alegra. En lugar de preguntarse, igual es que mi ámbito está tan desvirtuado que cualquier cosa de centro derecha que surge por ahora yo creo que es la izquierda, ¿no? Que es un poco Es lo que a mí que me parece. yo lo que iba a decir, que a mí, por ejemplo, en este caso, la que mejor me parece que lo ha hecho ha sido Irene Montero, que ha hecho un vídeo, o sea, viniendo de que Podemos no ha querido asistir y eso. O sea, Irene Montero ha hecho un vídeo que precisamente decía cómo tiene que estar la izquierda española como para que un señor venga con el tema del discurso de los inmigrantes y enseguida le compremos todo simplemente porque nos está diciendo una cosa que debería ser una obviedad. Entonces, o sea, me parece bastante sintomático. Además, también es verdad que por lo que decías, o sea, em, Francisco aún tuvo cosas que te hacían poder como confundirte un poco y yo creo que había gente de izquierdas que empezó como a tolerarlo más, a tolerar la figura de la iglesia y del papa y tal, pero es que este señor, por muy discurso que lleve de la pobreza y de los inmigrantes, él ha reavivado una cosa que Francisco había conseguido, el tema de las parejas homosexuales, que está súper en contra. O sea, no ha tenido otro momento, o sea, ni lo ha dicho en el Bernabéu, ni lo ha dicho, o sea, ha tenido que ir al Congreso, o sea, como a la sobrina popular, a decir lo de la eutanasia y lo del aborto. Quiero decir que a mí me parece un señor que es bastante más duro que Francisco, y lo que me parece fuerte es el PSOE, pues ahí está, pero es lo que ha dicho Andrés, o sea, que la izquierda madrileña, que Sumar esté comprando eso, aplaudiendo y haciendo exactamente lo mismo que la derecha, que es cogerse a lo que les interesa de su discurso y por ello blanquearlo. Entonces, es como, ostras, o sea, yo creo que hay mucha gente, por lo menos gente joven, yo creo que no estamos tan en esta tradición de la institución y tal, que sí que yo creo que nos está sorprendiendo un montón la posición. Además, lo que decía Andrés, que creo que es la izquierda madrileña, porque
Es una lástima que el programa de esta semana sea tan corto de tiempo, pero yo estoy segura que las imágenes que vamos a tener en Barcelona van a ser muy diferentes a las de Madrid en recibimiento, o sea, ya se están anunciando protestas, ya hay como manifestaciones montadas, quiero decir que creo que también es un ecosistema rarísimo de la M ciudad que creo que, que no representa y que no se da en el resto de España tampoco. Y que además te lleva a unos resultados electorales como los de la de ciudad, porque Claro. otra cuestión es esa también, o sea, que si tú haces un seguidismo de cosas que nunca han sido pasto de la izquierda y donde no pintas nada, pues tu electorado no lo va a entender y el electorado de los otros no se va a ir contigo. Y es lo que lleva pasando años y años y años, pero aparentemente o no aprenden o les da igual, porque mientras con los restos de la izquierda puedan sobrevivir, pues no tienen ningún interés en decir, pues no, perdona, yo tengo unos principios que no casan con cosas fundamentales para mí en lo que es el catolicismo hoy en día. Puedo simpatizar con otras, pero eso no significa que me acepte programa completo, ni siquiera un programa abreviado, y no lo puedo tolerar. Y ofreces una propuesta diferenciada en lugar de sumarte al primero que pasa por ahí, que es un poco la sensación que me da a mí, ¿no? Bueno, como... Y el sí, tema que és del Bernabéu, que jo he vist unes imatges, o sigui, però no les entenc. És a dir, No, no, es un circo, quina és es la un circo. gràcia de fer una cosa amb locutors radiofònics, un d'ells que té una cosa rara de unes denúncies d'assetjament sexual, altre que és conegut perquè és la veu dels anuncis de Tauriton i Energisil per a les relacions sexuals, amb comentaris així rijosos de si quieres que el partido dure más de 45 minutos, hasta la prórroga a tope y cosas así, ¿no? O sea, qui ha pensat que era bona idea que el del Tauritón i l'Energisil de a tope los 90 minutos i l'altre amb l'assetjament, pones que comentaren una cosa que a més era com gols a porta buida, de gol de Sí, la sí, a iglesia, cero gol coma del cinco papa. metros, haciendo como metáforas rarísimas con la cristiandad y la mundanidad del no sé qué. O a mí me ha sea, hecho porque. muchísima gracia, perdón, Marta, solo un Sí, sí, inciso, Didi. un tuit que ha hecho en Mazafón, ¿no? Que es, que yo creo que aquí se le tiene cariño, a menos yo se lo tengo por muchas de las cosas que dice, porque habla con mucha claridad muchas veces, ¿no? La periodista y escritora que ha dicho que que esas porterías de juguete con tíos metiendo goles a puerta vacía le recuerda mucho a los criterios para dar títulos universitarios en las universidades católicas. Me ha hecho mucha gracia la comparación, porque era ridículo. Y yo, pero, bueno, pero esto, ¿qué es? O sea, exactamente cuál es el propósito que quieres transmitir con esto. I les notes de batxillerat de la privada. I també a mi m'han recordat els gols del Real Madrid o el que del Real Madrid es considera que és un golazo. Sí, Faltava sí, o un sea. àrbitre que si algú fallava, no? I al arribar un àrbitre Metía el deia, gol, metía el tranquil, gol. tranquil. Y que Oye, además Marta, iban como descalzos en las. Es que no tenía ningún sentido. Además, es que, o sea, yo todo lo que por lo que decía Andrés de que en su feed de Twitter no ha salido casi el Papa, a mí lo único que me ha llegado han sido memes de este evento, porque de gente quejándose que se haya hecho con dinero público y tal, pero porque además no ha sido solo de la portería, ha sido un acto larguísimo donde estaba también presentadores de televisión, cantantes, o sea, es que estaba ahí un circo montado que yo también pensaba. ¿A toda esta gente le interesa asociarse con la imagen de la Iglesia Católica? Pues se ve que sí, que es súper sí, sí, rentable, por porque lo si no, no visto me sí. lo puedo explicar. O sea, pero Però, presentadores de, ¿sabes? ¿Qué però dices? aleshores a Bueno, mi m'interessa saber quins presentadors suposadament progres estaven ahí. A mi això m'interessa. pues yo el único que he reconocido es Cristian Galvez, que a priori era como, bueno, pues una persona, o sea, yo no le conocía nada por lo que cancelarlo, pero luego, por ejemplo, pues estaba Bustamante, estaba el Daniel Ciges, o sea, había un montón de gente como de cultura y tal que dices, hombre, no son Bueno, de extrema estaba, izquierda, ¿sabes? Pero ¿por qué estaba Però siempre se Antonio, m'estàs relaciona Antonio dient con esta Banderas, ¿no? persona? Antonio Banderas había llamado bastante la atención su presencia. bueno, però m'esteu dient famosillos de medio pelo i després Antonio Banderas, que fa molts anys que està gaga. O sigui, Es ja una aleshores forma de com... verlo, es una forma No? de verlo. Perquè els altres, això de Bustamante, Cristian Galvez i tal, això és, no sé, vull dir, com quan te fan un programa de first dates, però que és una repetició que posen per a un dia que hi ha poca audiència i posen un poc a les que no són interessants, les que no tenen gràcia, no? Vinga, va, el Cristian Galvez de first dates, no? Ja t'apareix un tio ahí raro que no té res. No? Aleshores, no sé, jo ja dic, no ho acabé de veure ahir, sóc com dramàtic. No, jo volia carnassa, volia, no sé, un Broncano, un Buenafuente, no, més que Buenafuente, un Évole, una cosa així, Un no? Marc Giró Un Marc Giró, ostres, Marc Giró, sería muy divertido.
Sí, Martino. Tío, mira, tú es que no eres tan fan con Lucía Márquez, pero tinc curiositat de veure Lucía Márquez cuánta aguanta en el castell ese en el que estaba inicialmente de Marc De Giró, Marc que es Giró. una cosa fantástica. Pues no creo que mucho, ¿eh? Porque yo cada vez que lo veo digo, vale, me gua. Yo creo que ya se ha caído. Yo pensaba que ya se había caído. No, 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 no. No. L'última vegada que yo le iba a preguntar en cara aguantaba, ¿no? En cara era el La referente. semana que viene ya tenemos muchos deberes. Quizás sí, quizás no hablar de John Down, quizás sí, quizás no hablar de Marc Giró con Lucía, madre mía, todo Sí. se acaba. No, però és Bueno, això. Jo volia una carnaza, no sé. Vull dir, lo de Paco González i Manolo Lama m'ha agradat. M'ha agradat per... por lo ridículo y lo extemporáneo. Clar, No, pero es clar. que es verdad que, o sea, es lo que ha dicho antes Guillermo, que yendo a Madrid, o sea, yo entiendo, vale, haces el acto en el Bernabéu, pues el Madrid, ahí Florentino habrá puesto una tasa de aquí me tenéis que hacer publicidad, pero ahora te vienes a Barcelona y ¿cómo esperas que te reciba la gente del Barça cuando has estado ahí regodeándote en el madridismo este sociológico que tanto dicen? O sea, Jo me he de parece un dir error de comunicación súper grande. Jo he de dir que sóc una mica escèptic respecte d'això que has dit tu, que la societat catalana el rebrà de forma diferent, perquè jo estic convençut que totes les pseudoelites culturals de la societat catalana ahí estaran. Sí, o sea, y També, aquí hay fent muchísima el ridícul, concertada también, pero fent el no sé, ridícul, me fent da el la ridícul. sensación I a que més no van fent a el poder ridícul en esconderlo tanto, castellà. ¿sabes? A més faran el ridícul en castellà, amb el papa dient Gaudí, este arquitecto castellano, no? I coses aquestes, no? Bueno, estoy mirando los artistas y es verdad que no hay nada reseñable, pero, importante, la noticia, saltó la noticia, el Papa, ¿sabéis con quién se reunió en secreto, en privado, mejor dicho, en el Bernabéu? Amb Florentino Pérez, espere. Mejor, no, mejor aún, es mejor Con aún que eso. Riquelme. No, con Bad Bunny, se reunió con Bad Bunny en el Bernabéu. Esto es un crossover con nuestro programa anterior. Con Bad Bunny que le ha generado muchas críticas a Andrés por no entender el izquierdismo inherente a Bad Bunny y sus rimas de chúpamela, tía. Una conjunción planetaria. Referentes de izquierda, ahorita a mí. Me imagino como esa foto maravillosa de cuando Bill Clinton hizo una especie de protopaz entre Yasser Arafat y creo que era, no sé si era Isaac Rabin o quién era el primer ministro israelí, y que se puso ahí Bill Clinton ahí en medio, como si alentando a los dos a que hablaran. Me imagino a Florentino Pérez y una de Bad Bunny y al Papa, venga, venga, hablad, que yo lo arreglo todo. Una maravilla de encuentro. He de dir dos coses. La primera, que no sé si la lletra esa que has dit de Bad Bunny de chúpamela, vas, és de veritat o no, però Podría el pitjor serlo. de tot és que pense que no serà veritat, Utilizará però... sinónimos, No? eufemismos. Però segona que he de dir, Guillermo, és que no he rebut moltes crítiques per això de Bad Bunny. A l'inrevés, jo No, tot el pero que he rebut... yo sí que he recibido críticas. Claro, que te hayan llegado a ti. Claro, claro, Ah, claro. sí? A Es tu que t'han criticat el que sí, jo vas sí, sí, dir? sí, sí, Ah, sí, sí? sí, 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 sí. Ah, Por tu vale, falta de sensibilidad y compromiso con Bad Bunny y la izquierda. Sí, Ah, sí, sí? sí, Ah, sí. en general a mi, pues mira, a mi Ujú, m'han fet un goodbye Lenin, no?, per a ujú. fer-me la vida agradable i pensar A que... mí me han escrito para afearme tu conducta. He de dir, Guillermo, que me pareix bé, que t'escriguen a tu per a Sí, això. la verdad es que no veo por qué, pero así es. Bueno, Bueno, vale. hablando del Bernabéu, pues simplemente tampoco hace falta decir mucho porque ha pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Mm. Después de la ridícula rueda de prensa de Florentino Pérez y la campaña esta surrealista que se ha montado, pues ha ganado las elecciones, ¿no? Además, con bastante claridad, ¿no? Con mayoría de 2 tercios más o menos. Y ahora, pues nada, habrá que esperar 4 años a ver si este hombre se aburre del juguete. Y de alguna manera vivimos una especie de remember de hace como 15 años, ¿no? Diría yo, que es como Mourinho que vuelve al Madrid para volver a intentar acabar desde el mal con el Barcelona como alternativa y sobre todo para volver a darle títulos después de 2 años. Yo, como la primera parte ya fue bastante divertida, la de Mourinho, intuyo que esta también lo va a ser, aunque también me temo que va a ser más breve que la primera, pero vamos, esa es mi apuesta al respecto. Yo creo que no va a ser tan divertida, porque yo veo a Mourinho ahora como más relajado, Más más centrado, más estoy centrado. ya en el final de mi época laboral, ya no quiero movida con nadie, estoy bien. Y Guardiola, de hecho, también se ha relajado un montón desde entonces. O sea que, Y de hecho Sí, está, a mi, pues a mi em eso, passa, a mi em medio... passa con Marta. Jo crec que això serà bajonero. O sea, jo hauria preferit que continuara Arbeloa. No? Hombre, O sea, todos habríamos preferido continuar al Verona, evidentemente, o sea, porque es un valor seguro para lo que queremos, ¿no? Pero yo, Mourinho, qué decir, eh, si lo ha cogido, se supone que es para ese vestuario, pues pacificarlo, pero pacificarlo con alguien que mande. Y ese vestuario creo que es impacificable, a menos con ese perfil. O sea, con el claro, es perfil verdad que a lo hagan lo que mejor quieran.
el divertimento no viene tanto desde Mourinho, sino desde los jugadores rebelándose o rebotándose. Eso sí que es verdad. Pero yo a él lo veo como muy Luis Enrique, que te pega cortes a la prensa, pero que ya no es lo de antes, que se le iba la Ya. pinza y que era un poco payaso. Sí, que luego los jugadores probablemente les dejará hacer y demás, pues eso. Un Sí, poco pues como el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, que ya aclaró Florentino Pérez en la campaña, que no nos preocupemos, que van a hacer una legislación especial para poder hacer conciertos y todo lo que haga falta en el Bernabéu, que yo creo que en Les Arts pues podrían también, ¿no? La Ciudad de las Ciencias podrían también tomar nota, ¿no? Ese tipo de legislaciones ad hoc que hace Florentino Pérez, que aquí pues no funciona la cosa igual, por lo visto. però és que no tenim unes administracions públiques encara al nivell de les madrilenyes. És a dir, no estem tant per la llibertat, sobretot si afecta la cosa a un barri de rics. Però A és de un veres que en Madrid edificio, també de és un hecho. barri de rics i... És que, clar, és que... O sigui, vull dir, això és la diferència. A València, jo crec que els fatxes que manen, si hi ha un barri de rics, ahí encara està en una miqueta. No han arribat al punt superior de l'estadi en el que ja està la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de Madrid, que és que fins i tot els ricachos madrilenys de tota la Les vida da li igual, la les pelen da igual. que estic parlant de Es el diners. negocio, claro, es el Tal, negocio. exactament. O sigui, Negocio. Mm. Es el Mira, que negocio, que vengan aquí los ricos a ver el espectáculo y ya está. exactament. He de dir que per a Mourinho, que estic d'acord amb Marta en que ja no és el mateix, probablement jo li recomanaria l'Energisil eixe de Manolo Lama. A veure si El així el círculo, recuperem el una círculo miqueta. se cierra, el círculo se cierra. Exactament, no? I he de dir que a mi m'ha agradat molt de les eleccions del Madrid, perquè Florentino Pérez ja el coneguem tots, ja sabem el que és. La veritat és que Florentino Pérez és un personatge que explica molt bé la història d'Espanya des del postfranquisme, ja que es dedicava en el postfranquisme, no? Que estava ja medrant en política, tal, no sé què, en la transició, quan encara no hi havia eleccions ja tenia carreguets, després es dedica a la política, en la UCD, i quan la UCD perd, ell passa directament de la política a fer l'operació aquesta roca i l'ix malament i aleshores ja se'n va a l'empresa privada i dels carreguers que havia tingut en la UCD, que com Sí, ell sí, era mira lo que enginyer, saca, mira lo que enginyeria, saca de ahí. Sí, sí. no, pues se dedica a obra pública a partir dels contactes que més o menys havia teixit i a partir d'ahí el tio va creixent, creixent, creixent i presencia del Real Madrid i a partir d'ahí, bueno, No, y, una y ahí cosa. sigue haciendo lo que ha sabido hacer siempre, que es efectivamente eso, utilizar sus contactos para conseguir pasta y su pasta para conseguir más contactos y así pues ir alimentándose. Y ahí sigue el Exactament. tío más fuerte que nunca. Però, Bueno, tenemos... ara està en la fase gaga i ja està, no? Però això és l'Espanya dels últims 40 anys. Jo crec que Florentino Pérez la simbolitza molt bé. Però m'ha interessat molt el Riquelme aquest. No? M'ha ¿De dónde interessat salió? molt... El candidato Exactament. alicantino. M'ha interessat molt perquè és una nova Espanya, és una Espanya diferent, no? I ahí tenim a un tio que no només és que siga d'Alacant, jo estic meravellat, absolutament meravellat, amb que siga de Cox, no? Perquè Cox, suposo que l'audiència parellística en la seva majoria no coneixerà Cox. Cox és un poblet al costat de Callosa de Segura. Callosa de Segura és el poble gran de la subcomarca, no? No? I Cox està allà al costat, no? Diguem-ne que està en la part d'una muntanya, no? Que li pega el sol sempre a Cox. I no, en realitat no li pega tant el sol. Bueno, és igual. Però el tema és que de Cox me meravella que jo crec que ahí hi ha un tema tecnològic que me fa molta gràcia, no? Perquè este tio li va comprar a Bengoa després totes les empreses, no? I ara ha fundat l'empresa aquesta de Cox Technologies d'energia solar i d'aquestes històries i li va bé, no? Però en Cox jo recorde també que de Cox era un dels xiquets als que fa anys Google els va comprar Panoramio, de manera que jo crec que ahí tenim, no sé, Es un vivero de empresas, claro, sí, sí, sí. exactament, un teixit Mucho empresarial talento, que hay és de mucho Cox. talento ahí, hay mucho talento. Exactament. Sí, sí, sí. I vaig a dir-vos una altra cosa, que és que el pare de Mar de Marchis era de Cox. Bueno, mira, todo cuadra, todo cuadra. Exactament, no? Perquè esta xica Mar de Marchis de la que hem parlat abans, de Shizuka i la Yondau i tal, era la filla d'un empresari alacantí que havia sigut, a més, president de la Caixa d'Estalvis de la província d'Alacant, però que era originari de Cox, no? Aleshores, jo estic fascinat en com apareix Cox per... no sé, és un... la propera vegada que hi vaig he de parar atenció al que passa a Cox. I, bueno, d'aquest ecosistema ha eixit el Riquelme este, que sí que crec que té uns tests de personalitat que explicaran probablement cap a on anirà l'empresariat espanyol en els pròxims anys. És a dir, estem parlant d'una cosa que no és només autòctona, sinó que té relació amb Sud-amèrica, que aprofita les sinergies en Sud-amèrica i que per a fer l'acumulació primitiva de capital, que per exemple Florentino fa amb aquests contactes polítics, me fa la sensació que la transició i els grans empresaris espanyols i les grans empreses espanyoles en gran part s'expliquen per aquesta acumulació primitiva que es va fer a la vora de la política amb negocis com
les contractes de basures, no? Del CEM, amb la construcció, per descomptat, i ahir guanyaves moltíssims diners, perquè evidentment era tot super tèrbol, però amb els anys comença a ser complicat fer aquests guanys tan escandalosos només amb això. Aleshores, te n'has d'anar a Sud-amèrica, on encara és una Hacer terra de lo mismo. provisió. Sí, Exactament. Encara és una terra de provisió, no?, per a poder guanyar en quanties com per el que li va passar al Riquelme aquest, que en 2 o 3 anys passes de no tindre res, segons ell, no? I haver començat a emprendre en un garatge amb ajuda dels seus pares i un Rolex que li havien regalat que hagué d'empenyar, a tindre una flota de camions, constructores, cimenteres i després comprar-li les plantes solars a Bengoa i totes aquestes coses, també crear-ne algunes. Aleshores, me pareix molt interessant perquè crec que és el nou tipus d'empresariat que vindrà. I crec que ahir el Real Madrid sí que demostra una certa capacitat per a estar A la al última. costat dels temps, no? És a dir, en el franquisme va estar on tocava, amb Santiago Bernabéu i el model de ric del franquisme, després en la transició Ramon Mendoza, després Florentino Sí. Pérez ja quan estava tot estabilitzat, i probablement el Riquelme aquest, que no acaba sent president del Madrid. I és un nou Real Madrid en connexió amb Sud-amèrica. M'interessa molt, eh? Jo estaria atent a aquesta evolució. Muy bien. Bueno, el modelo y otra cosa que sigue evolucionando y también en esa misma línea tan ilusionante, ¿no? Que en general este sistema social que vivimos nos da en todos los ámbitos de la vida, es la inminente Copa del Mundo, a la que has hecho referencia para sonsacar a Marta, que la pobre, pues déjale que se ilusione un poco la selección para algo que puede ganar algo, pues vamos ahí, que he perdido no sé cuántas finales con el Atlético de Madrid, pues déjale intentar ganar algo, ¿no? O quizás perder otra final. Pues yo ahí tenemos Mundial, yo creo que empieza ya la semana que viene, si no me equivoco, ¿no? Sí, el 11 de junio, creo. Pues lo que empieza, pues eso, bueno, pues esta semana, si es el 11 de junio, esta Sí. semana ya. Fíjate si nos pilla ya rápido. Y ahí yo, claro, os cuento brevemente mi evolución. A mí el Mundial se me ha hecho muchísima ilusión y me encanta ver el Mundial. Y es verdad que me encanta ver el Mundial porque yo sigo en plan forofo loco de transición que me lo han inculcado y eso no me lo van a quitar, la pasión por la selección española, ¿no? Eso es así. Y antes lo saben perfectamente además, porque me conoce toda la vida. Y he vivido, sin embargo, una evolución que es hasta 2006, pues el Mundial tomármelo como con toda esa ilusión incauta, que luego la selección española te pegaba un estacazo y hacías el ridículo y entonces ya te dedicabas al resto del Mundial, al Mundial de 2010, que yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Que a mí me pellizque que ganamos el Mundial, ¿no? El Mundial 2014, que España hizo el ridículo, pero a mí me da igual porque fue además un buen Mundial. Al menos yo recuerdo que fue un buen Mundial porque me reí muchísimo con la semifinal Alemania-Brasil, en la que Alemania creo que le metió un 8-1 o algo así a Brasil, al Brasil de Neymar, el Brasil de la magia de Neymar. Fue una cosa maravillosa y que luego ganó el Mundial contra Argentina. Y luego ya llega la decadencia en la que está inmerso el Mundial, al menos yo. O sea, el Mundial de Rusia, el Mundial de Qatar. El de Rusia ya decía, le das a Rusia el Mundial, todos sabemos por qué se lo has dado, vale, va, pero Rusia es una potencia futbolística clásica, es un país, vale. Pero luego Qatar, en invierno, eso fue patético. O sea, ese Mundial fue una cosa absolutamente patética. Y ahora este Mundial de Estados Unidos, México y tal, que en realidad es darle otro Mundial a Estados Unidos después del 94, que pasaban los Yankees por completo del Mundial y cuando los Yankees siguen sin ganar absolutamente nada y encima con Trump, pues yo creo que se dan todas las condiciones para que para cuando llegue el Mundial de España, Marruecos y Portugal, aún así, ese Mundial de España, Marruecos y Portugal signifique una cierta, digamos, recuperación del Mundial respecto del Zenit, o sea, del Nadir que va a ser este Mundial de Estados Unidos. No sé si estáis de acuerdo, porque yo lo que veo es de una pinta espeluznante todo, vamos. A mi, jo, sincerament, me preocupen coses tangencials, perquè és de veres que me passa des de fa molts anys que el ¿Tú futbol no de quieres que gane la seleccions... selección, Andrés? ¿No quieres que gane la selección? La veritat és que no. És a dir, per a mi l'única cosa que Pero m'interessa... no quieres desde el año, a menos 2006, que yo sepa. O sea, que ahí Sí, haya... perquè me va esfartar molt i cada vegada me farte més i m'agovia molt. I quan anaven jugadors del València me cabrejava molt perquè els lesionaven i estaven allí i tal. Era com dir, ostres, o sea, me cabrejava molt. I després tot el rotllo este de nacionalisme xungo en el que està generat me cabreja. I després me cabreja que per culpa del Mundial hi ha menys campionats divertits de futbol que és Lliga i aquestes coses perquè els has d'expulsar. O sea, tot això, la veritat és que me cabreja. De manera que jo crec que el primer partit de la selecció espanyola de la Roja és contra Contra Cabo Verde, sí, un Això és jo partido. a mort amb Cabo Verde. O sea, jo me comprometo a comprarme una samarreta de Cabo Verde si Cabo Verde guanya a la Roja y me dona Bueno, esa... pues Andrés, como hemos hecho otras veces, y por supuesto más de estas invitadas si te apetece, ya buscaremos un bar, para, aunque solo sea para ver a Andrés con la camiseta de Cabo Verde siguiendo el partido.
Claro. No, yo me comprometo a comprar la samarreta de Cabo Verde si guanya, ¿eh? O sea, yo primero Vale, esperaría vale, que vale, guanye. vale, vale. Pues Y entonces ya la cosa está, no ¿no? pinta tan bien, vale. Exactament. No, però he de dir que a mi m'interessen coses adlatícies al Mundial. Per Ujú. exemple, Guillermo i jo som persones no, que ja tenim uns anys, no? Però Guillermo se'n recordarà i que és una persona pues, això, que està en els seus 40 i tants, que no fa tants anys, perquè bueno, Ahí no ha estamos, passat ¿no? tant Sí, de sí. temps, no ha passat tant de temps, tu i jo varem fer les proves d'accés a la universitat En un mundial. Sí, sí, sí. i al vell mig del Mundial. Sí, Estava sí, el sí. Mundial en marxa. Vull dir, Sí, i sí. enguany m'ha sorprès molt que les proves d'accés s'han fet com 2 setmanes abans del Muy Mundial. pronto, me ha parecido muy mal. Me ha parecido És muy a dir, mal. o sea, que els cursos, el curs acadèmic ara s'acaba superpronte, no? És una cosa que me crida l'atenció. Porque además recuerdo con mucho cariño ese mundial y esa selectividad porque yo quería hacer una cosa que se supone que tenía una nota muy baja y entonces yo calculé que sacando un 5 en selectividad pues ya entraba. Y entonces pues ya me despreocupé, yo me pasé la selectividad desde el mundial, fue una selectividad maravillosa. Luego subió un montón la nota media justo el año en que yo entraba, pero bueno, entré. Así que todo me salió bien. Pero sí, No, sí, yo recuerdo eso, que la selectividad se hacía como el día 20 y pico de junio. però Entonces ya això el dic, o mundial sea, estaba, ya había empezado. a mi això de que la selectivitat se faça abans de començar el mes de juny m'ha paregut una cosa Bueno, salvatge. está bien para los chavales que se lo toman con ilusión, así pueden dejar una cosa y se ponen con la otra. Pero ¿y los chavales que dicen a sus padres que están estudiando durante 20 días en realidad están viendo el mundial? Nadie piensa en esos chavales. Clar, Claro. no? I sobretot, és que no sé, vull dir, o sea, me sembla estrany, o sea, acaba molt pront el curs. O sea, tenen de vacances tot el mes de juny sencer, juliol, agost i més o menys Es els verdad, primers no, pero dies es de verdad, setembre. Andrés, que en la época que nosotros hicimos la selectividad, empezaba el curso prácticamente en octubre en la universidad. Eso Jo es no cierto. tinc aquest record, Sí, jo sí, crec que sí, sí, començaven a sí. meitats de No, setembre. no, no, pero empezaba prácticamente en octubre. Prácticamente. Sí, o sea, Nosotros yo empezamos lo en hice así, octubre. ¿eh? O sea, yo Mm, acababa muy pronto en junio, de hecho la graduación es en mayo mm, del instituto y es porque empiezas, o sea, antes empezaba más tarde mm. al principio Sí, de o curso. sea, cuando tú empezaste en Marta, yo creo que sería ya el 15 de septiembre, que es cuando empieza ahora más o menos, o el 10-12 de septiembre suele empezar el curso académico Sí. en las universidades valencianas, pero es que yo creo, Andrés, que en nuestra época era, si no en octubre, a finales de septiembre. Entonces, claro, era una manera de que el curso se pudiera organizar. Se empezaba más tarde y se acababa más tarde. Mm, no, Y eso afectaba también. a mi m'ha cridat molt Además, l'atenció, yo però es bé. que lo sé porque en junio, claro, cuando tú haces la selectividad, al acabarla te vas de viaje y en Valencia es tradición irse a Magaluf y yo me acuerdo que a finales de junio yo me fui a Magaluf de viaje por la selectividad. O sea, está hecho también para, yo creo que no estará hecho para eso, pero así los estudiantes no pillan toda la temporada alta de todos los turistas que bueno, al final No, también te encuentras a todo allí, todo el mundo borracho, pero bueno. Nosotros, Marta, mira, no, esto ya para hacer más cliffhanger, nosotros hicimos un viaje, y nosotros digo Andrés y yo con los amigos del instituto cuando acabamos la selectividad, que solo voy a decir una frase que se profirió en el momento que una persona creía que iba a morir, porque lo creía fervientemente que iba a morir, arrasado por el salvajismo de la naturaleza, y hizo este grito desgarrador: no quiero morir sin follar. Voy a aclarar que esa persona no éramos ni Andrés ni yo, pero lo dijo con mucha autenticidad. Y lo però digo bueno, ja también que... para en este programa de cliffhangers, ¿no? Lanzar más cliffhangers. Algún día igual lo Pero ya, ¿a contamos, dónde no se solo. iba en vuestra época cuando se acababa la selectividad? No, Porque yo no me he se, dado no cuenta se, que en España, dependiendo de no la se, no ciudad, es se iba, tradición no un se iba. sitio. Yo creo Ah, que no no se se iba, hacía, vale, no, vale. no, no, no se hacía. Lo que pasa es que nosotros hicimos un viaje que no fue un viaje, o sea, que en realidad era una acampada, o sea, una acampada Vale, de vale. unos días por los Pirineos, aprovechando que yo pues tengo un apartamento en los Pirineos porque toda la vida he veraneado ahí, porque, bueno, como parte de los oyentes sabrán, yo soy de Zaragoza, entonces mis padres toda la vida, pues a buscar vínculos con Aragón, compraron un apartamento en los años 80 en los Pirineos y ahí hemos ido siempre. Y ahí fuimos, porque yo les daba el coñazo a mis amigos de instituto día tras día con lo bien que estaban los Pirineos, que las mejores fiestas del pueblo son las de los Pirineos que yo ya he vivido, de Cerler, que este año había sido mejor que nunca, ¿qué tal? Y entonces los llevé ahí y casi los arrastró a la muerte. Ese fue un poco el balance que podemos hacer. Un èxit, va ser un èxit, Que por Marta. cierto, el Però, otro día, Andrés, y perdonad este momento tan personal, ya he ido con tu primo, ¿no? Con Jorge he ido a dos excursiones y ya me he guardado la fama de que las excursiones que planifico yo los arrastro hacia la muerte también a ellos. O sea, que veo que hay una continuidad en lo que hacemos. A la muerte no, pero que les pierdo, que les llevo por un secarral, que tal, que son excursiones que tienen ahí como cosas chungas ocultas siempre. Mis però, excursiones. bueno, no vaig a preguntar, però bueno, jo, per a dir-li als broients i a Marta, que el tema que és de no quiero morir sin follar, a mi me pareix una cosa pecata minuta comparat en que Guillermo es va acabar clavant a tots en una tenda de campanya enmig de, pues,
hi havia llampecs que queien al voltant, no? Mentre hi veiem arbres ahí, no? Destrossats pels llampecs y todas estas cosas, y Guillermo ens va dir, bueno, lo más importante es que nos quitemos toda la ropa para no morir, Yo no lo dije. para no morir de una pulmonía, Yo eso ¿no? no lo dije. Había ¿Cómo que llovido no? mucho. No dije que no hace que nos toda la ropa. Dicho así, pero la gente puede pensar algo que no se correspondía con la realidad. Sobre todo si lo unen con no quiero morir sin follar. ¿No? Me parece la secuencia lógica, ¿no? Bueno, otro día contaremos, porque Más cliffhangers. sí, creo que es muy jotado dejarlo ahí, para que no se sepa exactamente de qué estamos hablando. De Entonces, totes maneres, Marta, si tu te n'anaves a la fi de juny a Magaluf, això demostra també el que deia jo. Vull dir, a la fi de juny. És que ara estan ja en Magaluf. sí, sí, Bueno, es claro, cierto. Y es que están ya en Magaluf tú al piensas crit de que, no quiero pero morir sin porque te follar ordenabas por y semanas. quitaos toda la ropa. Lo más Pero porque te ordenabas por semanas, o sea, tú piensas, como toda Valencia se iba a Magaluf, ibas o la primera semana, o sea, ibas a una semana u otra. Y entonces, por ejemplo, de mi barrio, la mitad de mi barrio fue una semana y la mitad del barrio fue la otra semana. Y he Y solo, descubierto, por ejemplo, que la gente del norte suele ir a Salou en lugar de a Magaluf, o sea, que hay como tradiciones. y solo puedo esperar que, a diferencia de nosotros, esa gente ya estuviera vacunada del riesgo de morir sin follar. Con su excursión a Magaluf, al norte, donde sea menester. Mm. Bueno, tenemos una breve sesión pesoización que tenemos que introducir, así que dentro himno del Partido Socialista, himno del PSOE, momento mítico de este programa. La divinidad, que además estará contenta porque hemos hablado de uno de sus representantes en la tierra hoy, ¿no? Nacho Guerrero, pues nos incorporará esa música que están escuchando ahora mismo los oyentes. Y bueno, la pesoización, los oyentes a ver si pregunten si vamos a hablar esta semana otra vez de la huelga educativa. Claro, la huelga educativa en la Comunidad Valenciana y no solo en la Comunidad Valenciana pues sigue prolongándose, pero parece que ahora ya por fin sí que se encamina hacia un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo pues tiene una serie de variables. Y la pesoización es una cosa que me ha hecho bastante gracia, que es que las posiciones al principio estaban extraordinariamente enfrentadas, pero ahora parece que sí que hay voluntad de acuerdo. Y una de las cuestiones más importantes en las que parece que hay acuerdo es la de la reducción de las ratios en las aulas, que es una cosa evidente que hay que hacer, no solo porque mejora la calidad de la docencia, sino porque hay un desplome en la natalidad que permite hacerlo. Es decir, que toda esta gente que te habla, qué bien estábamos en las clases de 40 de los años 80 y 90, qué vergüenza que ahora se quejen cuando son de 25, pues ignoran pues, que la situación ha cambiado desde muchos puntos de vista, pero también ignoran que la realidad permite hacer ahora lo que antes no permitía hacer, ¿no? Que es que puedes hacer grupos más bajos. Entonces, me ha hecho mucha gracia, y esa es la pesoización que yo propongo para esta semana, que es una pesoización muy breve, como veis, que inicialmente se daba por supuesto que la negociación de los sindicatos iba a ser a partir de las ratios que dice que va a reducir el gobierno de Pedro Sánchez. Y luego la Generalitat inicialmente contestó con unas ratios que eran una reducción ridícula, que en 5 años reducían pues, un estudiante por ciclo, es una cosa lamentable. Con el argumento de la Generalitat de que esa reducción que ha prometido el gobierno de Pedro Sánchez no es nada seguro que se vaya a aprobar, que es lo mismo que se puede decir de 19 de cada 20 medidas que dice el gobierno de Pedro Sánchez que va a adoptar, sobre todo últimamente. Y me ha hecho mucha gracia que se han encontrado al final las dos posiciones exactamente en las ratios de Pedro Sánchez. Es decir, que los sindicatos han considerado muy generoso por parte de la Generalitat, en lo que me pareció un ejercicio de pesoización, que la Generalitat acepte las ratios de Pedro Sánchez y luego que la Generalitat más o menos tácitamente tome a Pedro Sánchez como referencia cuando yo, sinceramente, tengo clarísimo que esas ratios del gobierno nunca se van a aprobar. Porque como todas las cosas que propone ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez, no tiene mayoría parlamentaria para aprobarla. Así que, en resumidas cuentas, esa es mi manera un poco alambicada de hablar de la huelga educativa con la que propongo la pesoización de la semana. No sé si queréis aportar algo o os parece un buen modelo de Que presentación. en la teva consideració s'estaria pesoisant Pérez Llorca. Se está pesoizando Pérez y también los sindicatos. Sí. Ambos están pesoizando. O sea, es llegar a un pacto que en realidad es un pacto en el que el gobierno español, o sea, el PSOE nacional, les da el pretexto para tener un punto de referencia, que es un punto de referencia que no es verdad, porque esas ratios nunca se van a aprobar, pero que permiten a la Consellería conformarse con unas ratios bastante moderadas, ¿no? Que es una reducción de 3 estudiantes en primaria y de 7 en bachillerato y de 5 en secundaria, y además progresivas, evidentemente, a lo largo de varios años, y que se corresponden pues, con lo mínimo que tienes que reducir, teniendo en cuenta cómo está bajando la natalidad, pero al mismo tiempo a los sindicatos les permite pensar que han conseguido una victoria porque han conseguido una reducción de ratios que evidentemente pues, supone una contratación de profesorado y una mejora de sus condiciones laborales. Pero al final dices, pierdes la oportunidad
por parte de los sindicatos de luchar por unas ratios que sean realmente distintivas, teniendo en cuenta pues, la situación en la que estamos, ¿no? Así que es una doble presurización desde mi punto de vista. Jo ja dic, o sea, els sindicats jo els veia ja pessoïsats d'abans, però bé, l'evolució de Pérez Llorca anirem veient com continua. Si Pérez Llorca se pessoïssarà, a mi me sorprendria, no? Perquè aquest home està molt, molt virulent. Però és veritat que el tema de les ràtios, la sensació que tinc és que quasi el que els afecta més a ells no estan les ràtios de la pública, com que si baixen les ràtios de la No, pública, claro, forcen claro, la claro, concertada a baixar. claro, claro. Eso es una I això putada és el para que, ellos. Sí, sí. clar, i això és el que sí que per a ells me fa la sensació que és no, 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 O no, sea, ni como con mucha claridad dijo la patronal después, o sea, aquí hemos tenido el maravilloso estudio de SADES diciendo que en realidad, bueno, eso luego dijeron que el estudio no lo decía, pero bueno, desde luego la interpretación periodística del estudio decía que el estudio afirmaba que en realidad bajar ratios no es bueno, que eso no es bueno para los estudiantes, que no, 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 que no hay que bajar ratios. Y luego llegaba la auténtica explicación, como con casi todos los informes de SADE, que por supuesto la patronal de la concertada y la privada no quiere que se bajen ratios porque afecta al negocio. Porque claro, si tú bajas ratios en la pública, has de bajarlos en la concertada y en la práctica también has de bajarlos en la privada porque tienes que cumplir con unos mínimos y porque además, claro, tu oferta pasa a ser peor si no cumples esas ratios, ¿no? Que yo ni siquiera sé si la privada puede tener ratios más grandes, creo que no, pero en todo caso lo que está claro es que eso te obliga a ganar menos dinero con la matrícula. Claro, si tú tienes 25 estudiantes en vez de 30, pues son 5 matrículas que no cobras. Y al profesor le vas a pagar el mismo salario probablemente, y las instalaciones son las mismas, o sea que eso es una pérdida de negocio. Y ahí está toda la historia de, Dios mío, qué drama, no tenemos dinero para bajar las ratios. Por eso es una cuestión importante. Pero también os digo, la bajada a mí me parece que es tan baja que tampoco va a tentar realmente con el negocio de la concertada y la privada, como la propia, digamos, descenso vegetativo de la población va a hacer inevitablemente. Porque da igual que tengas unas ratios de 50 si luego no hay estudiantes, que es la cuestión, ¿no? Que los estudiantes, por mucha inmigración desaforada que haya en algunas ciudades valencianas y españolas, yo creo que no se va a sostener igual, porque la tasa de natalidad ha bajado muchísimo. Sí, Bueno, jo sincerament no veig allí que vaig a ser imminent l'acord, no? Però tu dius que sí que s'han d'apropar les postures. bueno, a ver, estamos hablando a varios días vista de que los oyentes escuchen o vean este programa en el canal YouTube de Plaza Podcast, que se me olvidó decirlo antes, ¿no? Y no lo sé, pero parece que hay acuerdo. Otra cosa es que el profesorado, que claro, los sindicatos, parece que sí que han acordado las ratios, esa cuestión en concreto, parece que sí que hay un acuerdo con la propuesta de consejería que les parece bien, la van a someter a votación. Y es verdad que la votación pues, puede pasar lo que pasó en Cataluña, ¿no? Que parecía que todo estaba todo acordado y de repente los profesores lo tumbaron. Pero a mí no, yo creo que hay mucho cansancio del profesorado, porque esta huelga ha sido mucho más lesiva para el profesorado económicamente que la de Cataluña, ¿no? Donde al fin y al cabo no ha llegado a la huelga indefinida la cosa, aquí sí. Y a mí me da la sensación de que lo de la radio sí que lo van a aprobar. Pero es una sensación que, mira, fácilmente en 3 días o en los 2 días que pasen cuando se produzca la votación, pues se puede ver si es real o no esa sensación. També és de veres que és el que dius tu, que no és el tema del govern de Pedro Sánchez és si després serà veritat o no que el govern de Pedro No, Sánchez... no, que no lo va a aprobar, claro, por eso hablo de la presurización. O sea, el problema de Pedro Sánchez lleva Però 10 ni tan años. sols, en aquest cas ni tan sols a lo millor per pessoïtzació, sinó perquè és que en aquest cas probablement és que tampoc no poden No, no, parlamentàriament. claro. No, pero es que el problema, para mí la presurización también es, has tenido un gobierno durante 8 años, era evidente que esta medida la tenías que tomar, por no hablar de las miles de medidas que desde el Ministerio de Educación podías tomar para intentar enmendar el propio regalito que le dio el PSOE a la Iglesia y a la derecha española con la educación concertada. No has hecho absolutamente nada de nada de nada y ahora te pones a hacer brindis al sol que son gratis porque no los vas a aprobar. Es que yo creo que si ellos pensaran que se iban a aprobar esas ratios, ellos mismos, para defender a la concertada, no las aprobarían. Esa es mi hipótesis, vamos. Por eso O creo que sea, hay que una doble presurización aquí, ¿sabes? me pareix una hipòtesis raonable. Sensata, el cambio es Sí. sensato. Bueno, tenemos unos minutos y yo quería dejar tiempo para la recomendación cultural que tenemos esta semana y que nos trae Marta Meneu, que es el libro, es un libro de relatos, si no me equivoco, de cuentos, se titula Aburridísima, de una autora japonesa, Izumi Suzuki, que como creo, Marta, que es que el libro ya tiene un tiempo, o sea que son relatos escritos creo en los años 70, 80 y además de ciencia ficción, o sea que aquí hay muchas cosas que relatar. Sí, Pues sí. adelante, Marta, Mira, cuéntanos. este es el libro que sí que es verdad que los relatos, o sea, esta autora es una especie de
chica del underground japonesa que se movía como muy en círculos muy de cultura, así como muy tal, de eso, de cada 70-80. Y este libro recoge los relatos como un poco de manera póstuma, es decir, o sea, como que ahora ha pegado un poco el boom del libro, pero están escritos en los 70 y 80. Entonces, claro, para contextualizar, esta edición está muy guay porque te ponen como un prólogo explicándote también un poco quién era ella, porque no era una persona conocida. Y claro, es eso, tiene una vida como muy interesante por eso, porque está como en el Japón post Segunda Guerra Mundial, se va moviendo así un poco en círculos underground un poco para obviar la yanquización que le dicen y tal de su sociedad. Y entonces en esos círculos su marido, que es también un saxofonista que se mueve por los mismos círculos y tal, pues tienen como ahí un romance y tal. Lo que pasa es que el marido muere de sobredosis. Entonces, estos relatos ella los escribe los 10 años posteriores desde la muerte del marido por sobredosis a que ella se acaba suicidando. Y entonces, claro, es como muy interesante porque el prólogo te explica como su vida y luego entras como a una serie de relatos que son de ciencia ficción y es como ella imaginándose un poco el futuro en los 70-80, también con, claro, teniendo en cuenta que es una persona que está como de duelo, que tiene como... no especifican mucho, pero yo entiendo que tiene algún problema de salud mental, de depresión y tal, porque son como, son cuentos un poco negros y un poco tristes, basados en la ciencia ficción, es decir, hay alienígenas, hay otros planetas donde la humanidad se va a vivir y tal, pero está muy guay porque, sobre todo, o sea, teniendo en cuenta que está escrito en los 70-80, pues tiene como concepciones, por ejemplo, de la familia, de los roles familiares, concepciones sobre el género, que juega con el tema de pues la ciencia ficción, de pues alienígenas, o por ejemplo el primero que es como mi favorito, digamos que es una sociedad donde los hombres están encerrados en una cárcel y solo hay mujeres. Y entonces a partir de ahí como que Ese juega, es el teu favorit. es que está muy guay porque hace como concepciones del género y de qué pasa cuando una mujer conoce a un hombre como ya en edad adulta, o sea, como que, o sea, hace como elucubraciones y reflexiones sobre el género y sobre la familia, sobre los roles sociales y tal, que dices, joder, o sea, está como muy avanzada su tiempo porque esto era la década de los 70. Y entonces está muy guay. Luego también hay otro, por ejemplo, que es como... eh, también es una relación de pareja donde la terapia de pareja, que creo que en esa época tampoco estaba tan de moda, pero están haciendo terapia de pareja y los inducen como en un sueño y están como en otro planeta. O sea, que es como, son como cuentos un poco muy Black Mirror. Hay también como una especie de videollamada de cómo se imagina ya la tecnología en el futuro, que hay algunas cosas que las acierta y otras que no. Y la verdad que a mí me ha gustado un montón como... Sobre todo, si te lees el prólogo y ubicas el libro y los cuentos, pues está muy bien como leerlos desde ahora y ver un poco jugar también a ver qué acierta y qué no y qué dista de lo que vivimos hoy en día. Y Bueno, también otro cuento. la mejor demostración de que es un libro, un buen libro de ciencia ficción es que es un libro escrito hace 50 años, ¿no? O una serie de relatos Sí. y que ha tenido intuiciones sobre el futuro bastante acertadas, ¿no? Como dice, o sea, que realmente ha sabido atisbar en un futuro remoto y ver cosas o tendencias sociales que igual en los años 70 ni siquiera se esbozaban, pero que las ha tenido presentes, ¿no? Que es una Sí, de las cosas sí. que hace la ciencia ficción, es decir, te da una visión avanzada de lo que podría ser el futuro o no. Luego a veces esa visión de futuro pues no se da, por ejemplo, toda la ciencia ficción de viajes espaciales, claro, como el viaje espacial no es una realidad, pues no se puede dar, pero eso no significa que no tengan otro tipo de aciertos, ¿no? Sí, exacto. Y además es eso, como que de fondo, no solo con el tema de la tecnología y tal, sino de fondo hay como debates como, por ejemplo, hay otro que habla como de la criogenización y de cómo hay enfermedades que ahora no se pueden curar y entonces también por un problema de sobrepoblación se decide congelar a la gente. O sea, como que hay como dilemas y cuestiones como de sociedades que dirías que puede ser cualquier sociedad en el mundo y ella como que los resuelve a través de la ciencia ficción, entonces está como muy chula, a mí me ha gustado mucho, la verdad. I és molt occidental, no? És a dir, pel que estàs contant, no Sí, sembla un llibre que és una cosa que els passa moltes vegades als autors i les autores japoneses, no? Que clar, lògicament, ells viuen a una cultura que en moltes coses és molt diferent i això més o menys se nota en el llibre. Però en aquest cas no, en sí. aquest cas sembla que és molt occidental. Y yo diría, no tanto occidental, sino que, y esto sí que es verdad, porque lo estuve hablando con una amiga que también se lo ha leído, y como que tiene a veces reflexiones como si fuera esto, como occidente, y, o sea, como
no se refiere como a otros países, pero a lo mejor en la concepción, por ejemplo, de la humanidad y los alienígenas, o la humanidad o el planeta Tierra y otros planetas, sí que hay como una enunciación así como si fuera, como si estuviera hablando del sur global, por ejemplo, o como si estuviera hablando Ujú. de Occidente y el resto del mundo. Entonces, yo creo que esto es un poco también, me pierdo un poco porque tampoco tengo muchísimo conocimiento de la sociedad japonesa, pero sí que me consta que la sociedad japonesa es bastante como cerrada y un poco racista en el sentido de lo de fuera y tal. Entonces, sí que no sé si es tanto que está occidentalizado o que tiene como esta visión muy de, pues por ejemplo, eso, el planeta Tierra por encima de todo lo demás, ¿no? O, X raza o especie por encima de las demás. Eso sí que lo tiene y es como muy extraño porque sin tener yo mucha idea de Japón, pues no me lo esperaba tampoco, claro. Bueno, pues, gracias, Marta. Yo la verdad es que el libro no lo conocía, pero yo creo que es un libro que se ha vuelto a reivindicar, porque sí que es verdad que cuando lo has mencionado como propuesta de recomendación, pues yo me he puesto a mirar y es verdad que ha habido como un revival de ese libro, ¿no? Es Sí. decir, que yo creo que se ha reeditado, no, no sé si ha sido una cosa solo española o general, pero que realmente es un libro que merece la pena. Además, a mí como friki de la ciencia ficción, pues nada, me lo tengo apuntado. Y últimamente tengo un problema para hacer mis recomendaciones porque casi todos los libros que me leo son los libros que me recomendéis vosotros. Entonces, claro, aunque lo hemos hecho alguna vez, pues no me parece bien, ¿no? Volver a recomendar otra vez algo que otra persona ha recomendado ya, como ya nos pasó en una ocasión, ¿no? Es Con un verdad. libro de Elisa Ferrer que nos pasó. Bueno, pues muchas gracias, lo vamos a dejar aquí esta semana. Nos vemos la semana que viene. En la Paella Rusa normalmente solemos terminar en junio o a principios de julio la temporada, ¿no? O sea que nos quedan unas semanas y intentaremos y avisaremos con tiempo el programa final, ¿no? El programa que cierre temporada, pues hacerlo con público en una ubicación que evidentemente diremos con cierta antelación. Mientras tanto, pues seguiremos aquí o bien a través del estudio de Plaza Podcast o a través de online y también para que lo podáis escuchar o ver a través de Plaza Podcast, pues seguiremos aquí generando contenido como creadores de contenidos que somos. Bueno, Ah, i ja adiós. sabeu que si us porteu bé pot ser tenir un foto de Guillermo. Ah, bueno, Cliffhangers. bueno. O de alguien que diremos que es Guillermo. Exactament. Adiós. Adeu. Adéu.